baterías Hankook, mucho más. Somos opinión. Somos la clave. Y les digo que hoy día vamos a regalar un libro, yo lo recomiendo profusamente, extraordinario, Marte, la próxima frontera, de José Massa, el Premio Nacional de Ciencia, que va a estar con nosotros inmediatamente después del panel. Lo que tienen que hacer es solamente mandar un Twitter con el hashtag combinación clave y ya están concursando. Marte, la próxima frontera, de José María Massa Sánchez, todos los nombres cuando hay Español. Pero realmente creo que es el bestseller ya del mes o de los 2 meses desde que lo sacó. Fernando Atria, Silvia Izaguirre, Darío Quiroga y Hugo Herrera. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Buenos días. Estamos tuiteando por el libro. Ya, no pueden. ¿No? No pueden. Lamento. Una de las inconveniencias que tiene el ser panelista de un Puro programa prejuicio. es que no pueden tener beneficio de no panelistas. ¿Eso está en las bases en alguna parte? Sí, no se protocolizado. comunicaron en ningún momento. No, son bases del conductor. Oye, lo mismo vale cuando tú no has ido porque tú no eres futbolero, pero en el programa de la tarde en La Barra, donde van personajes de distinto tipo que son hinchas futbolísticos y es una especie como de tolerancia cero futbolístico, donde hablamos de fútbol y de ahí salimos a hablar de política, pero también hay un premio a un concurso y todos los gallos quieren concursar y yo le digo, no pueden concursar. ¿Quién me va a creer de que esta cosa no está sesgada? Hay que llamar a Angel. Claro, si Segunda ganan base. las mismas personas que están en el programa, así que no puede ser. Oye, hay mucho tema. Partamos por lo de ayer, digamos, la marcha de las mujeres por el aborto libre. Ahí hay varias cosas que hablar, tanto del fondo de la marcha como de lo que pasó también en la marcha en términos de los acuchillamientos a 3 mujeres. Pero también hay un tema que no me gustaría que se invisibilizara solamente porque es muy potente y muy grotesco y muy brutal lo que pasó con estos apuñalamientos, pero me gustaría dedicarle también un punto a el inicio de un movimiento que acaba de tener un éxito enorme en generar una ley de aborto en 3 causales y ahora va por el all-in. Que en otros países también ha pasado así. No sé si es que tan rápido desde que se promulgó una ley a buscar la otra. Y eso, ¿qué tanto puede afectar a personas que estaban de acuerdo en apoyar el aborto en 3 causales, pero que creen que hay que evaluar o hay que esperar un cierto tiempo antes de lanzarse a pedir el aborto libre completo? ¿Qué tanto? Aparte tú, Silvia, me estás mirando con cara de yo quiero hablar. Además soy la única mujer en el panel. Por eso. Sí, está obligado, digamos. No. A ver, veamos lo que dicen las encuestas. La encuesta CEP decía que el 75% de la población en Chile, por lo menos de los encuestados, estaba a favor del aborto en las 3 causales. E incluso cuando tú lo desagregabas por cada una de las causales, violación tenía 70%, era un poquito menor que las otras, pero estaba en el rango del 70%. Y cuando tú lo veías, cómo se distribuía esa opinión respecto del aborto en las 3 causales por partidos políticos, tendencia etaria, era bastante homogéneo. Y cuando preguntábamos por el aborto libre, caía un 25%, es decir, un 25% de la población en ese minuto estaba a favor. Yo creo que en estos temas que son valóricos y que son controversiales, va a pasar, no creo que hoy día tengamos inmediatamente una mayoría, pero estos movimientos empiezan a instalar un debate que creo que es necesario en el país, y si bien la aguja no se va a cambiar del día de hoy para mañana drásticamente, creo que en poco tiempo más, yo creo que en 4 años más, podemos tener ya un 50% de la población a favor del aborto libre. Creo, porque así he visto la evolución en los temas de matrimonio homoparental, en temas de eutanasia, en temas de aborto, sí. Y creo que en el fondo el país va avanzando hacia allá y estos movimientos empiezan a instalar un debate que tenemos que tener. Y el tema yo creo que es muy controversial. Yo tengo mi opinión, yo estoy a favor del aborto libre, pero respeto mucho a las personas que están en contra del aborto. Y creo que su posición es tan legítima con la mía, por eso no soy activista en esto. Y creo que acá lo fundamental es el respeto. O sea, si no tenemos respeto, y lo que pasó en la marcha, que apuñalaron a 3 niñas, 3 jóvenes, por pensar así, me parece que eso tiene que llamarnos a reflexionar como sociedad. O sea, ¿qué tipo de sociedad queremos tener donde no respetamos la opinión del otro y nos estamos apuñalando? O sea, lo considero brutal. Sí. Ya, Fernando, parte. Bueno, sí.
Yo creo que lo primero que uno debería decir es que la ley que se aprobó, que fue para el caso chileno un avance extraordinario, es una ley extraordinariamente reducida, ¿no?, en cuanto a su ámbito. Es decir, es la ley que es como el caso mínimo. Ahora, si uno mira para atrás, estas cuestiones que han sido tan extraordinariamente divisivas y controvertidas mientras se está en tramitación, mientras se está discutiendo, pasa poco tiempo y desaparecen totalmente de la discusión. Sí, queda alguien que sigue pataleando, pero desaparecen. El divorcio. ¿Cuánto tiempo fue necesario para dictar una ley de divorcio vincular? ¿Y cuánto tiempo pasó antes de que el tema desapareciera completamente y no hubiera ninguna iniciativa significativa para volver atrás, y que todas las voces que se oponían, en algún sentido, desaparecieron de la discusión pública? La igualación de los hijos un poco antes del divorcio. Entonces hay algo especial en esto, que yo creo que tiene que ver con que una vez que se toma la decisión se empieza a hacer como obvia. En el caso del aborto, claro, yo anticipo que no va a ser como que va a desaparecer, pero yo noto que las mismas personas, o algunas de las mismas personas que hace un año estaban diciendo la ley de aborto es una ley que autoriza el asesinato de niños inocentes, hoy día están en el gobierno, y el gobierno no ha mostrado ningún ánimo de promover una ley que derogue la ley de aborto en 3 causales. Y yo pensaría que si yo estoy en el gobierno y estoy en un país en que la ley autoriza el asesinato de niños inocentes, bueno, eso debería ser algún tipo de prioridad para el gobierno. Entonces, yo creo que precisamente por lo tardío que fue, por lo limitado que fue, esta ley va a producir esta discusión. Y claro, esto aquí se junta con otra cosa que no fue anticipada por nadie, que fue la aparición repentina de un movimiento especialmente intenso con una agenda feminista. Entonces, estas dos cosas, el hecho de que se ha aprobado la ley y que entonces la cuestión se ha hecho mucho menos divisiva, un poco de a poco, y por otro lado, un movimiento que está llamando la atención sobre el hecho de que nuestra forma de vida es una forma de vida que descansa en la subordinación de la mujer. Yo creo que esas dos cosas se van a juntar, y lo probable es que tengamos una intensificación de la discusión sobre el tema, y novedades pronto. No creo que durante los próximos, 3 años y medio, evidentemente, pero sí va a acelerarse, como yo pensé, yo habría pensado, o uno habría pensado que después de la ley de aborto en 3 causales no pasaría, pero yo creo que eso no va a pasar. Hugo. Yo creo que distinguiría 2 temas. Por una parte, el debate en torno al aborto, el movimiento que hay ahora, y ahí, claro, tiendo a pensar que hay un salto, digamos, desde el aborto en las 3 causales hacia el aborto libre, que vuelve difícil por los niveles de apoyo que tiene pensar en un cambio rápido. Probablemente esto va a ser un proceso más bien largo. Y naturalmente que ahí, bueno, todas las posiciones van a entrar a un debate que ojalá sea bien informado, bien manejado, sin violencia, y por todos los medios legítimos que permite el sistema. Eso por una parte. Pero por otra parte, yo creo que la discusión ahora sobre el aborto libre abre una nueva dimensión de la discusión, que es la siguiente, y acompañado esto con el movimiento sobre violencia de género y feminista, creo que la abre de una manera que puede ser muy fructífera para el país, que es atender a que la maternidad o parir niños no es un asunto exclusivo de individuos, o en este caso mujeres, digamos, sino que es una tarea que involucra una dimensión social. Muchas veces, dentro de ciertos sectores conservadores, tanto a la izquierda como a la derecha, más a la derecha que a la izquierda, se ha producido se ha conformado una posición a la que yo le llamo una posición que es gratis, digamos, es de moral gratis. O sea, no al aborto, no al divorcio, no, pero nunca se ha buscado pensar el asunto de un asunto moral, como en este caso el aborto y el nacimiento de niños, en un sentido social.
y en un sentido de proteger a la maternidad, fomentar eventualmente la maternidad, apoyar a las madres que están criando niños, apoyar a los padres que participan en esa tarea, incentivar el involucramiento de ambos en la educación, dar apoyos en lo de las salacunas ha aparecido con más fuerza en el último tiempo, pero en la escolaridad, etcétera. O sea, tomarse el asunto de la renovación de la humanidad dentro del país como un asunto social, porque en verdad nos afecta a todos. O sea, cómo se conformen las futuras generaciones de chilenos, si se va extinguiendo, digamos, las futuras generaciones van disminuyendo, digamos, eso va a tener, por supuesto, repercusiones en el país. Entonces, esa pregunta, a saber, por la dimensión social de la niñez y de la maternidad, creo que hay que hacérsela, y en ese sentido creo que este debate es una oportunidad para tomarla en cuenta, digamos, sobre todo porque va acompañada con demandas del movimiento feminista, que creo que le dan una dimensión social a la feminidad. Eso es importante de reconocerlo e incorporarlo en el debate. Darío. Gracias. Mira, yo quisiera plantear dos cosas para un poco tratar de hacer algunos contrapuntos. Lo primero es que yo creo que el tema de esta demanda, que evidentemente, tal como lo señala bien Silvia, Fernando, etcétera, evidentemente se va a aprobar en un futuro más pronto o más tarde. Habría que darle la razón, habría que darle a la derecha cavernaria. O sea, tienen un punto, yo eso lo reconozco. ¿A qué me refiero? A que efectivamente ellos siempre han planteado, cada vez que surgen algunas cosas, por ejemplo en el caso del aborto 3 causales, decían, mira, esta es la puerta de entrada para en realidad el aborto libre. Y efectivamente durante años, en el gobierno de Michelle Bachelet de antes, se decía, no, solamente en estos casos, solamente como una estrategia. Pero es cierto, es verdad, y es obvio, y lo voy a decir desde posiciones de izquierda, así tiene que ser. Es decir, efectivamente se abre una pequeña puerta y por lo tanto uno va para la adquisición de derechos. Efectivamente, el aborto 3 causales fue un paso táctico, y yo creo que además se demuestra que fue un adecuado paso táctico que tiene una perspectiva, una mirada estratégica de efectivamente ir abriendo. Y eso, cuando la derecha más retrógrada lo plantea permanentemente con este y otros temas, tal como hacía la mirada, digamos, de los últimos 20, 25 años, desde los hijos naturales, divorcio, etcétera, con distintos temas, es cierto, si efectivamente lo que se empieza a abrir es una pequeña puerta, y después, y eso sí, hay que hacer una mirada, digamos, global, terráquea, para mirar que efectivamente estos temas no tienen mucha vuelta atrás cuando hay un país que está en estas condiciones. Y lo segundo, que es un tema, también, digamos, lo planteo, lo problematizo a propósito, lo molesto, que es de alguna manera, ayer hubo un hito muy potente, ¿cierto? Muy masivo, 30.000, 40.000 personas, etcétera. Pero yo me hago la pregunta, no solo respecto al tema del aborto libre, sino de otras demandas que generan movimientos de carácter más progresista, más de izquierda, en fin, aquí obviamente se cruzan, hay también una derecha liberal que está muy metida y muy bien, porque hay temas que evidentemente en lo moral aunan, pero el grueso igual son organizaciones que están tradicionalmente en demanda de carácter más progresista o de izquierda. Y yo me pregunto lo siguiente, porque lo que uno ve ayer en esta marcha y en esta actividad, lo que uno ve es voy a utilizar un concepto súper antiguo, las vanguardias, lo que uno podría plantear a nivel, digamos, político, vanguardias, ciertas élites que van adelante, que tienen un sentido, digamos, de militancia. Pero yo me pregunto, medio escépticamente, cuál es la capacidad que tiene, más allá de las encuestas, de percolar, de que efectivamente esto se haga carne y se haga acción política en un tejido más social, más de base. Porque además cuando uno mira la historia de los últimos, yo diría del 2011, estoy pensando hasta ahora, uno ve que muchas veces en la calle, literalmente, en la Alameda, porque si no, no hay calle, en la Alameda, grandes marchas que se cuantifican por decenas de miles, o a veces incluso en algún minuto centenares de miles, y entonces uno dice, ok, Chile está cambiando, pero después el tejido hacia abajo no pasa necesariamente. Es lo que pasó con la reforma de la educación. Terminó en la peor de las derrotas, una derrota horrible, galopante, porque efectivamente los que eran los principales beneficiarios no fueron los que los sostuvieron en la calle, y finalmente la derecha, o ciertos sectores de la derecha, se anota un punto poniendo a cabras y cabros de colegios pobres subvencionados defendiendo que querían seguir haciendo el copago por la educación. Ya, no me alargo en ese tema. Mi pregunta es, ¿no irá a pasar
algo similar acá. Si efectivamente estas vanguardias que están en la Alameda poniendo un tema, con el pañuelo verde, como mi hija de 19 años que estuvo ayer ahí también, me traje hasta el pañuelo, lo voy a mostrar, en la pausa lo saco, perfecto, maravilloso, pero la pregunta es cómo se politiza al resto de la sociedad y no hacemos que esto sea una discusión de unos pocos decenas, con suerte centenares de miles de personas a nivel nacional, y el resto en realidad va avanzando y van cambiando las encuestas en cualquier minuto. Ahora, ¿Puedo decir algo? sí. A mí me resulta agresivo que hablen de la derecha cavernaria en temas que son valóricos, porque si bien yo estoy absolutamente a favor del aborto en las 3 causales, respeto que haya personas que valoran tanto la vida de un feto, de un embrión, como la de un recién nacido, y que consideren que eso es un asesinato. Yo lo respeto. Hay personas en India, hay más de 1 millón de personas en India, que respetan los animales, los bichos. ¿Quién soy yo para decir que son cavernarios? A mí me choca. Vargas Llosa es una cita. Yo siento que Me una carga, cita. me Es una cargó. cita Sí, pero me parece cargada de ironía, evidentemente. Me parece una pésima cita porque en el fondo descalifica una cierta posición que a mí al menos me parece que es legítima, pero lo que sí, Sí, me pues la preocupa, descalifico. bueno, a mí me O sea, no en el esas sentido de que no pueda descalificaciones. plantearlo. Pero sería parecen bueno esas que dieras el descalificaciones. argumento entonces para poder descalificarla, porque Lo si que no pasa es suena que una sí, anuda lo- descalificación. no, Es que justamente el tema no surge de la nada. No, sí, mira, si yo te entiendo el Pero punto. que Sí. quiero decir una cosa, y lo que yo sí creo que es importante separar es que en la población el 75% estaba a favor de las 3 causales, y cuando tú mirabas a las personas de tendencia de derecha, también era un 75%, y lo que hay que preguntarse es qué pasa con la clase política que no está representando, al parecer, a la opinión que tienen sus propios electores en este tipo de temas que son controversiales. Pero que haya un sector de la población que Estoy en desacuerdo. que, Estoy de acuerdo. que piense que el aborto no es posible. Oye, a ver, estamos todos acá. Es evidente, pero yo creo que para la gran mayoría, que un feto de 40 semanas, ¿ya?, es prácticamente igual a un recién nacido. Y por lo tanto vamos a tener que poner un límite en el aborto, como lo ponen casi todos los países. Hay países que 12 tienen semanas en general. aborto libre hasta el final, ¿ya? Hay países que tienen aborto libre hasta el final. Hasta el final, no. Sí, en Estados Unidos, cuando tú tienes ciertas causales, tú puedes apelar al aborto libre hasta el Ya, final. Pero eso es con indicación. No, pero- Eso sí. no Y es en aborto algunos libre. estados, aborto libre absoluto, hasta el final. Son pocos estados. Y es evidente que entonces cuando tú tienes, Sí, tienes Silvia. esa conciencia, te das cuenta que cuando pones un plazo, escuchemos. ese plazo es arbitrario, y te das cuenta que evidentemente hay un conflicto. O sea, si tú dices ya, 14 semanas y un día, ¿cuál es la diferencia? Es arbitrario y tenemos que hacerlo, pero es evidente que ponemos un plazo porque entendemos que un feto de 20 semanas o de 30 semanas ya nos complica mucho más a nosotros, ¿verdad? Sí, Porque valoramos de forma distinta. Entonces, yo creo que hay que ser un poco más respetuoso en el debate, porque si no vamos a estar descalificando, no aporta el debate, siento yo. 30 segundos, solo para decir lo siguiente. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, pero me quiero hacer cargo, porque además lo hago a propósito, y utilizo efectivamente esta cita del premio Nobel de la derecha cavernaria, porque es la misma derecha, y no soy agresiva contigo, pero sí soy agresivo con ellos, que durante décadas, durante toda la historia de Chile, desde la constitución del Guacho, efectivamente han tenido un permanente doble estándar que se vive hoy en día, no solo con el tema del aborto, con el tema de la iglesia, es con esa iglesia, son esos sacerdotes, son esa alta curia la que efectivamente ha permitido sostener estos discursos, mire, no quiero ponerme marxista, pero lo soy, digamos, pero efectivamente de dominación. Es esta misma derecha que hace 25 años, no hace 100, efectivamente no quería que hubiera igualdad ante la ley de parte de los niños que nacían fuera del matrimonio. Son esos mismos, siguen estando. Es una discusión de hace 20, 25 años atrás recién, o del divorcio, viviendo paralelamente una realidad de abuso, de violación, de sexo con la nana para que el niño debutara, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo estoy hablando es de un paquete completo que, perdóname, pero se ganaron, pero perfectamente el mote, que el mismo Vargas Llosa se los dice, que no precisamente un izquierdista, de derecha cavernaria. Soledad Alvear, que de la democracia cristiana, ex democracia cristiana, también estaba en contra del aborto. O sea, también hay un No, pues, sector sí. en el centro bien conservador. Pero si es parte de la que derecha habla- cavernaria, A pues, ver, Silvia. pero- Es que, bueno, a mí no me gusta hablar de... No, está bien, pero entiendo tu Graciela. punto. A ver, yo tengo la impresión que aquí hay 2 patas súper claras. Una pata es, y voy a tomar tu cifra, Silvia, una pata es qué tanto después de que has conseguido algo, en términos prácticos, la gente que te apoyó en eso te sigue al segundo estadio. Te sigue y probablemente... porque la tendencia que se ha visto en los países que han tenido este recorrido es que al final se termina implementando una ley de aborto libre, es que pase un determinado tiempo hasta que se produzca una masa crítica importante que vaya más allá de las 3 causales. Y ahí vas a tener un montón de personas y un montón de partidos que estaban dispuestos a acompañarte
hasta el primer terminal, pero que eventualmente no te van a seguir de la misma forma apoyando para lo que sigue. Y por lo tanto, voy a usar el concepto que usó Hugo, vas a depender durante bastante tiempo de vanguardia. Va a depender durante bastante tiempo de personas que hacen de esa causa un leitmotiv que más bien visibiliza a esas personas más que a otras. Hasta que empiece a llegar, y por lo tanto vas a tener eso. Pero hay otro punto que es el que me preocupa, y es que el salto de una cosa a otra tiene hoy día un ingrediente que espero que sea lo más aislado posible, pero tiene el ingrediente de la criminalidad. Se agregó un punto a la hora de oponerse a la idea, que es el ir a la calle a enfrentar a quienes están promoviendo esa idea criminalmente. Es decir, con cuchillo a acuchillar personas. Esa instancia es una instancia nueva, pero que también yo creo que hay que esperar en algunos casos una cosa así. Las discusiones en Estados Unidos con las clínicas abortivas se las volaron a bombazo. Sí. Han matado a doctores abortivos en Estados Unidos. Han matado doctores abortivos. O sea, bueno. Sí. O sea, hay una resistencia que deja de ser la resistencia argumental, que deja de ser la resistencia incluso de la coerción eclesiástica que mencionaba Darío, y pasa a ser una resistencia criminal. Y por lo tanto, hay que tener, y a mí me ha sorprendido que con la rapidez con que el Ministerio del Interior reacciona ante cualquier suceso que pase en cualquier lugar del país, particularmente en hablar de la Araucanía, respecto de cosas que se queman, aquí a personas que se apuñalan todavía no se ha hecho una palabra. Bueno, yo creo que eso es una cuestión que ha pasado y a la cual habrá que estar atento y por supuesto, y habrá que tomar las medidas del caso. Yo entiendo que la cuestión es bien confusa lo que pasó ayer, yo no sé los detalles, pero algunas de las versiones que yo he escuchado tienen que ver con que eran contra manifestaciones, etcétera, algunas cosas de ese tipo, y eso por supuesto es preocupante. Pero a mí me gustaría volver un paso atrás. Es que yo creo que hay una continuidad entre la ley de aborto en 3 causales y una ley de aborto que se llama libre, que no es libre, porque a pesar de lo que dice Silvia, yo no creo, no sé. No. Hasta donde yo sé, no hay países en los cuales a los 8 meses, porque sí, sin indicación alguna. Otra cosa es que haya riesgo de vida de la madre, etcétera. Pueda uno lícitamente hacerlo. Porque la ley de aborto en 3 causales, o sea, la lógica es la siguiente. El embarazo pone una carga especialmente intensa en la mujer que lo lleva. Eso es un hecho biológico, es una carga física. Y entonces la pregunta es, ¿bajo qué condiciones nosotros podemos obligar a la mujer a que soporte esa carga? La ley de aborto en 3 causales, entonces uno puede decir, si la mujer ha asumido esa carga, entonces es razonable obligarla. Obligarla en el sentido de que esté combinada penalmente, etcétera. La ley de aborto en 3 causales son los casos más obvios en los cuales del solo hecho de que la mujer tenga un embarazo no se puede colegir ningún principio de asunción de la carga. ¿Por qué? Porque se trata de 3 casos en que la carga que el embarazo impone a la mujer es especialmente grave en las 2 primeras indicaciones, en el caso de inviabilidad o en el caso de riesgo de vida, evidentemente. O sea, esa es una carga especialmente alta. Y en el tercer caso, porque no hay ninguna manera de decir que la mujer en ningún sentido lo ha asumido. Entonces, ¿qué pasa más allá de las 3 causales? Podemos decir, si no concurren las 3 causales, que por el solo hecho de estar embarazada la mujer, en el fondo, por el solo hecho de que sea un embarazo que surge de una relación sexual consentida, porque no es violación. La cosificación de la mujer. Por eso, pero claro, por el solo hecho de que surge de una relación sexual consentida, la mujer ha asumido y la respuesta que se ha ido estableciendo en el mundo es, eso no es suficiente, porque el Estado no puede asumir que la mujer, cada vez que tiene una relación sexual, la tiene para procrear.
O sea, que esa es una cuestión que pertenece a la decisión de la mujer, evidentemente, que hay muchas otras razones por las cuales los seres humanos podemos tener relaciones sexuales. Y entonces, ¿cuál es la solución razonable después de eso? Es decir, mire, si la mujer se embaraza, hay un plazo en el cual ella podrá decidir si tiene o no, si asume o no la carga que significa ese embarazo. Y por eso entonces, más allá de los 3 casos obvios, la pregunta es, ¿podemos asumir que solo por el hecho de tener una relación sexual consentida la mujer ha consentido el embarazo? Y la respuesta es evidentemente no. Y por eso es necesario... Por eso entonces, plazo, 12 semanas, 18 semanas, en eso hay variación. Y por eso es necesario que estos sectores de vanguardia, no digo que todos tengan que estar de acuerdo, pero lo planteo desde adentro, politicen esa discusión. Porque justamente lo que va a entrar, como señala Fernando Atria, es que está en la clave de la concepción del sentido tanto de individuo como de colectivo. Pero exactamente, me gustaría añadir, espérate, me gustaría terminar una cosa. Muy breve. Entonces, cuando en esa discusión aparece la posición que dice, pero el no nacido tiene derecho a la vida, y esa es la cuestión fundamental, en el fondo, ¿qué es lo que está significando eso? La carga especial que el embarazo le impone a la mujer es totalmente invisible. Lo único que importa es el derecho a la vida del no nacido. Y eso es lo que 1000 años de historia. Para usar la expresión de alguien que no puede ser acusado de progresismo ni de izquierdismo, eso es cavernario. La mujer es totalmente invisible, lo único que importa es este derecho. A ver, pero la manera de compatibilizarlo es plazos. También, pero ustedes están diciendo que un feto de 14 semanas sí tiene derecho a la vida y ahí no importa la carga de la mujer, ¿verdad? Porque ella debió haber tomado esa decisión antes de las 12... Porque hay plazos razonables. Plazos razonables. Sí. Es que no hay plazos razonables. O sea, a ver, desde un punto de vista... estamos hablando de temas legales, desde un punto de vista ontológico, ¿ya? Significa que entre un feto de 7 semanas o 10 semanas y un feto de 15 semanas pasó algo cualitativamente distinto. Silvia, pero déjame expresarme. Los plazos son siempre así. Cuando uno cumple 18 años puede contratar, a los 17 años y 364 días no puede. Pero cuando depende una vida de esto... porque entonces llegamos lo que te quiero decir es al momento de la concepción. ¿Puedo intervenir? Vamos a hacer un auto porque tenemos que hacer un... No. Pero el punto es, a ver, no es tan fácil. Silvia, lo que quiero decir es que esto lo pones como súper sencillo, es fácil. No es tan fácil porque cuando tú consideras que ese feto, la vida de ese feto vale tanto como la tuya y el valor es subjetivo, ¿ya? Tú puedes hacer distinciones, para mí por lo menos. Es peligroso ese argumento. Es que es subjetivo, porque tú... Es que llega el momento de la concepción, pues, Silvia. Si es el tema, con ese argumento, porque en la duda razonable, llega el momento de la concepción. Por supuesto, y por eso... El condón es criminal. Ese argumento yo creo que no tiene ningún sentido. Todos los plazos son arbitrarios. Está bien, pero cuando tú juzgas el valor de una vida humana... A ver, cuando tú juegas el valor de una vida humana y tienes que poner plazos, son arbitrarios, y tú puedes decir cada persona, esto no es un personal de valorización de la vida, cada persona dice, oye, yo valoro el feto muchísimo menos que un recién nacido y a mí no me importa. Otros dirán, mira, vale menos, pero igual me importa, y otros dirán, para mí vale tanto como un recién nacido. Sí, pero y en esa discusión ahora, es legítima, continuemos nadie la va a ganar, nadie tiene la razón. Ya, Silvia, continuemos este argumento en 2 minutos más. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora Clave. 10 de la mañana, con 3 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. ¿Eres de los que se queda dormido con el informe del tiempo? En Chilevisión nos adelantamos por ti. Eso, la palabra clave es temprano. Sí, está bien trasnochar, pero nunca tanto. En Chilevisión, vamos primero, desde el 1 de julio. Infórmate con Chilevisión Noticias a las 8 de la noche. A las 9:30 de la noche, juega y disfruta la adrenalina con Pasapalabra. Y a las 11:30 de la noche, muérete de la risa entre amigos con La Noche es Nuestra. Desde el 1 de julio, nuevo horario, para que vivas mejor. Chilevisión, vamos contigo. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted.
Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Ya está. No se imaginan la que está quedando acá, así que déjenme. Y me pone el pañuelo, además. Sí, bueno, si tú querías hacer publicidad, es lo que tú quieres. No, eso no es publicidad. No, está bien. Se me da lo mismo. Propaganda en alemán. Claro. Las noticias relevantes investigadas a fondo y con la verdad siempre sin compromisos. Ahora a las 8 de la noche y hasta las 21:30 horas. Chilevisión Noticias Central. Vamos contigo. Mes del vino en el Hotel Sheraton. Si es amante de los vinos y busca degustar una variedad de sabores, en julio lo esperan en el mes del vino en conjunto con las viñas Biumanen y Los Boldos, que presentan 2 de sus cepas a precios especiales. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Acuérdense que estamos regalando el libro Marte, la próxima frontera, de José Massa, Premio Nacional de Ciencias Exactas. Este libro, lo único que tienen que hacer es mandar un Twitter con el hashtag Combinación Clave y solicitar el libro Marte, la próxima frontera. Estaremos conversando con José Massa en un ratito más. Eres parte del panel. Eres Combinación Clave. Está muy entretenido el panel. En todo caso, esta es una discusión que, creo yo, se va a reducir en el ámbito de lo que tarde o temprano va a llegar al Congreso, porque el aborto libre es algo que debe terminar, si es que se tiene éxito, en una ley. Porque el sistema político ha sido singularmente incapaz para recoger esas demandas. Por eso te digo, pero ya hubo una ley en el caso del aborto de las 3 causales, y tarde o temprano va a haber una discusión de ley, por lo menos en el ámbito del aborto libre. Y aquí me parece interesante algo de lo que planteó Silvia, y que yo creo que era en gran medida la dificultad para ponernos de acuerdo, es que en algún momento dado el argumento deja de ser o intenta dejar de... Tú sigues el argumento racional para determinadas personas hasta un punto en que deja de ser racional. Es exactamente igual que cuando tú estás hablando con una persona que es religiosa, muy religiosa, y tú no lo eres, estás hablando sobre una determinada materia que tiene que ver en algunos casos con posiciones que esa persona dentro de su religiosidad tiene muy clara. ¿Cuándo se termina la comunicación? Como diría un profesor mío de Estados Unidos que decía, la comunicación se termina cuando la otra persona te dice, es que lo que pasa es que tú no tienes el don de la fe para ver esto. Cagó la comunicación. Se acabó todo. En el momento en que te meten una variable que deja de ser la racional que estábamos tratando de argumentar acá. Es una posición realmente interesante que podemos seguir continuándola a discutir, pero se acabó la discusión racional. Cuando tú estás discutiendo sobre la situación del aborto libre y de repente hay una interrupción en la discusión porque alguien dice, es que yo creo que toda vida, aunque sea un cigoto, es sagrada porque es la vida de Dios, se acabó la discusión. No tiene ni una posibilidad de poder tener contacto, y ahí en ese momento tú debieras decir, ya, contemos los votos porque no hay más que decir y veamos quién gana. Pero obvio, es que y tú solamente vas a decir, no, es que para mí no. Y los animalistas también tienen una valoración de los animales, que les gustaría penalizar la muerte de animales, ¿verdad? Y otros que no consideran eso. O sea, tenemos diferencias en esto, y yo creo que acá nadie tiene la verdad. Yo creo que eso es importante decirlo. A mí me sorprende cuando dicen esto es súper sencillo, se legisla así. No es sencillo, y va a abrir temas y aristas súper interesantes de discutir, como por ejemplo en muchos países de Europa tú puedes abortar si tienes un hijo con síndrome de Down. Te dicen, oye, tienes un hijo con síndrome de Down, o tiene otra enfermedad, no es enfermedad, es una condición, síndrome. Pero estás a punto de ser pésimo como la senadora argentina. Sí, no. pero es verdad que también eso es yo parte creo que hay una discontinuidad importante entre la discusión hasta el momento actual sobre las 3 causales, donde efectivamente hay un peso muy grande que se impone sobre la mujer, porque se trata de circunstancias extraordinarias, y la discusión sobre el aborto libre. Y ahí creo que el argumento de la fe es tan dañino como el argumento del cavernarismo, porque eso supone que hay alguien en posición de zanjar la discusión frente a otro que es cavernario, tal como el que dice, esto al final no se condice con mi concepción, tú estás descalificado para discutir, entonces el asunto queda en tabla. Creo que en el caso del aborto libre,
además, ocurre lo siguiente. Es cierto, como dice Fernando, que se está imponiendo una carga a la mujer. Está bien. Pero el asunto es, ¿el feto es nada? A tal punto que no se le están imponiendo cargas. Un feto que siente, pensemos en un feto de 30, 40 semanas, un feto que siente y que se lo corta y se lo asesina, digamos. Ese feto no es nada, no se le está imponiendo 30, un deber. Entonces, momento. 30, 40 pero déjame continuar el argumento. 30, 40, no sé hasta cuándo 16. Sienten, digamos, habrá que ver. Pero el asunto es así, hay que ponderar. O sea, se trata aquí de ponderar. No se trata simplemente de decir, aquí están en una posición donde se está... O sea, no se puede elevar a dogma el argumento de que se le está imponiendo un peso a la mujer. Porque efectivamente se le está imponiendo un peso y hay que visibilizarlo, en eso estoy de acuerdo. O sea, es verdad. Por supuesto, pero el punto es ponderar hasta dónde es razonable imponerle ese peso a la mujer. Y eso es un asunto en discusión. No es un asunto que pueda ser zanjado por la invocación a que se le está imponiendo un peso a la mujer. Creo que en estos temas tiene que primar, la democracia es justamente para esto. Es cuando no hay una verdad, que todos podemos estar más o menos de acuerdo, ¿verdad? Y cuando hay diferencias de este tipo, donde al final uno dice, bueno, acá gana la mayoría, ¿te fijas? Yo creo que eso... Pero ¿qué es la invocación de cavernarismo en este contexto que han usado los dos? Superioridad moral. No es ninguna legitimación de nada, si para eso está la democracia. Momento, son cavernícolas, déjame senadores. Pero ¿cachai? No, es que no es descalificación. Es una descalificación. Terminar la idea, déjeme terminar la idea. ¿Qué ganan diciendo cavernarios que sea distinto en cualidad de lo que puede decir un creyente fervoroso que los trata de infieles, herejes, etc.? La diferencia, ¿qué ganan? Yo te voy a decir la diferencia fundamental, que efectivamente quienes catalogamos a ciertos sectores como derecha cavernaria, da lo mismo a esta altura del partido del concepto, no tenemos ni un problema con que ellos tengan sus concepciones morales y defiendan la vida hasta el final y bajo ni un punto, en ninguna condición hagan un aborto. El tema con el fanático religioso que efectivamente ataca a este sector es que él sí intenta imponer porque asume que sus creencias son las que tienen que definirse bajo cualquier punto para todos los ciudadanos. Tú le vas a imponer hasta justamente la diferencia. Tú quieres que se apruebe una ley, eso es imponer en último término. No, porque la ley lo que genera es espacios de libertad para que efectivamente cada individuo... Eso es un dogma, la ley es coactiva. Una pregunta, si hubiera un grupo de personas que estuviera promoviendo que hubiera aborto hasta la semana 35... ¿Tú estarías a favor o en contra? A ver, espérame, déjame referirme a este punto. Porque el problema es cavernario para otro. Entonces, el punto de esta descalificación mutua a mí me parece que no conduce y falta el respeto y ojalá hubiéramos más respeto en el debate. Entonces tratemos de poner las condiciones del respeto. Cuando Hugo dice, esto es un problema de ponderación. Por eso, precisamente, la solución razonable a la cual se ha llegado en prácticamente todos los países en los cuales esto ha avanzado es una solución ponderada. Una solución ponderada, es decir, reconocemos el peso que el embarazo le pone a la mujer y por eso no podemos, solamente por el hecho de que hay una vida en gestación, ignorar ese hecho y decir no puede abortar. Pero también reconocemos que hay una vida en gestación que mientras más se acerca el parto, evidentemente se hace cada vez más importante. Y por eso entonces la solución no es que a las 40 semanas o hasta el día anterior al parto se puede abortar de un modo totalmente libre. La solución es, llega un punto en que ya podemos decir, la mujer ha sabido, típicamente, así funciona la ley, la mujer ha sabido que está embarazada y a pesar de que ha sabido que está embarazada, continúa ese embarazo. Entonces ya podemos decir, lo ha asumido. Y como podemos decir, lo ha asumido, la regla que obliga a la mujer a terminarlo no es una mera imposición unilateral, es una obligación legal, por cierto, pero que toma en cuenta la existencia y la autonomía de la mujer. Lo que es, entre comillas, cavernario, yo dije cavernario citando a Vargas Llosa, para aprovecharme de la ironía que fue Vargas Llosa el que lo dijo. Yo no habría dicho cavernario, porque no es el tipo de lenguaje que yo ocupo. Allá Vargas Llosa con el lenguaje que lo ocupa, y claro, él puede dar clases sobre el lenguaje más que yo, por cierto. Tú eres responsable de citarlo. Por eso, pero solo de citar a Vargas Llosa con un dejo de ironía. Yo diría extremo. ¿Y qué es extremo? Eso es lo que pregunta Hugo, y yo creo que merece una respuesta. Y yo diría, en un contexto en el cual hay un problema de ponderación, lo que es extremo es negar la necesidad de ponderación. Niega la necesidad de ponderación el que dice, mire, las mujeres deberían poder abortar en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, hasta el último día, incluso a la entrada del pabellón cuando va a parir, también podría abortar. Eso es negar la ponderación, eso es negar que hay solo un lado. Y esa posición
hasta donde yo sé, de modo relevante, no existe en la discusión. Probablemente hay algún grupo que lo habla, pero siempre puede haber algún sí, siempre. Pero como entre las opciones relevantes que están en la discusión, eso no existe. Yo creo que y la otra, la contraposición, la otra, es decir, porque el feto tiene derecho a la vida, el aborto en todos los casos es homicidio. Eso es extremo, y entonces, claro, en un sentido, aprovechándose de la intervención de Paco, eso no puede decir es cavernario, pero por lo menos es una posición extrema. Y lo que decía Silvia, a mí me parece un argumento que no se sostiene en absoluto. Por supuesto, precisamente para ponderar la solución a la cual ha ido convergiendo el mundo en general ha sido plazos. El mundo occidental. Sí, el mundo occidental. Bueno, no solo occidental, tú lo sabes. Pero es una cuestión que ha surgido del mundo occidental, sí, como tantas otras cosas, por cierto. En Chile es prácticamente obligatorio abortar. La solución es plazos. Ahora, por cierto, respecto de todo plazo, plazos para cuestiones irrelevantes y plazos para cuestiones importantes, plazos para edad para el consentimiento sexual, edad para la responsabilidad penal, edad para contratar, todo plazo supone que hay un momento en que al día siguiente es cualitativamente distinto del día anterior, pero ontológicamente no hay diferencia. Pero espérate, la fijación precisa del plazo siempre es arbitrario, pero que haya un plazo tiene razonabilidad precisamente en este caso porque es un problema de ponderación. Yo quiero, solo para meterle más pelos a la sopa, porque para molestar nomás, para que se integre el profesor más y sigamos conversando, yo solo quiero decir que además hay que tener ojo, yo estoy completamente de acuerdo con lo que le plantea Atria, pero yo creo que también, insisto en el punto, hay que tener ojo con que este tema no voy a decir que se trivialice porque es suficientemente denso, pero que solo quede en la formalidad procedimental de cuántas semanas, porque finalmente se va a aprobar algún tipo de aborto libre, después se va a ir profundizando. Lo que yo creo, y eso está muy invisibilizado, dentro de la invisibilización, es las demandas de colectivos de género, feministas más radicales, etcétera, y otros sectores que obviamente aquí también quieren abrir otra puerta, que es la discusión de la descolonización del cuerpo, que es el tema. Por eso se plantea, por ejemplo, el tema de aborto libre gratuito. Hay una dimensión pública en la exigencia que es clave, porque nos lleva a una dimensión de cómo se genera, digamos, cómo se compone la sociedad también en términos económicos. Y es por eso es que a mí me parece que este tipo de demanda es tremendamente, muchas veces brutal, para sectores que efectivamente no solamente están discutiendo el plano de la moral, sino que están discutiendo cómo se ordena la sociedad, cómo se entiende el derecho a la salud privada, a la salud pública, etcétera. Yo creo que aquí hay muchos temas que son evidentemente que están todavía bastante invisibilizados, pero que tienen un componente de radicalidad y que yo quiero relevar y que yo quiero, insisto, en el tema de tenemos que ser capaces, quienes estamos en la Alameda, 20.000, 30.000, 50.000 personas exigiendo esto, de ser capaces, más allá de estos hitos que son necesarios, de estar día a día conversando, trabajando, volviendo a un ejercicio que parece anacrónico, que es volver a las villas, a las poblaciones, en general a los territorios, en el día a día, a establecer diálogos, conversaciones y a profundizar, insisto, en estos temas que tienen contenido, yo creo, elementos mucho más liberadores que solamente el mero tema de el aborto como un acto procedimental. Y yo creo que es un tema que precisamente la gente puede participar en este debate porque es un debate de valores. Y a mí me sorprende la arrogancia con que... no solo de valores. Pero espérate un poco. A mí me sorprende la arrogancia de Fernando decir, oye, acá está zanjado el tema. Acá lo único que hay que hacer es un poco... ¿Dónde vamos a poner el plazo? Pero ya está. Yo creo que no. Yo creo que acá hay distintas posiciones respecto de cómo valoramos la vida y me parece que es legítimo una sociedad plural, ¿verdad? Donde la gente puede tener distintas formas de pensar que valoren de forma distinta. Y yo creo que esto es un tema que no es transferible, no es copiable a lo que pasa en otros países. Porque tiene que ver con un tema cultural de la propia sociedad. O sea, ¿cómo vamos a poner un sector, por ejemplo, un tema que tal vez para una gran mayoría está en contra? Y de lo contrario. Porque hablamos de la subyugación. Es que eso es para ti, desde tu concepto. Y hoy está prohibido. Está penalizado. Pero déjame expresarme. En Alemania, yo digo, uno habla del aborto libre y cree que todo es igual, pero en cada país se legisla de forma distinta. Yo te cuento cómo es en Alemania, mi experiencia ya al menos. En Alemania, si tú quieres abortar, tú tienes un aborto, digamos, hasta creo que las 14 semanas o 16 semanas, no recuerdo muy bien, pero tú para poder abortar, tú no llegas y dices quiero abortar. Tú tienes que conseguir un permiso o de un psiquiatra, o, que por supuesto es gratuito allá en la salud, o de un cura. La Iglesia Católica entrega el salvoconducto y donde tú tienes que decir y justificar por qué quieres abortar y te lo pueden negar. El Estado te puede negar el derecho a abortar, por lo tanto no es así libre, absolutamente no. Tú tienes que justificar
Y por supuesto que son bastante abiertos. Si tú eres menor de edad, no tienes recursos económicos, hay un montón de variables. Si tú tienes un feto con síndrome de Down, también es una razón para poder abortar y te dan el salvoconducto, pero es con salvoconducto. Y después de las 16 semanas es con ciertas causales, etcétera. O sea, es mucho más cerrado. Países como Holanda es mucho más abierto. Tú llegas y dices, oye, quiero abortar, y se acabó el cuento, nadie te pregunta nada. Y entonces cada país va buscando su solución, y creo que nosotros tenemos que tener un debate sincero. No podemos llegar a decir, oye, los demás lo están haciendo. De hecho, y tiene que ver con nuestra cultura y con nuestra creo que es importante además hacer una reflexión sobre los términos que se emplean para debatir. No voy a volver sobre lo del cavernario, creo que está superado, digamos, pero no superado, sino planteo el punto. Pero creo que el uso de la palabra, por ejemplo, soberanía sobre el cuerpo, descolonización del cuerpo, objetivación de la mujer, está bien, se pueden usar, yo no tengo problema en que se usen, pero que se usen en un modo reflexivo. Porque del otro lado también uno podría decir que detrás del argumento abortista, en el aborto libre, hay una objetivación del feto. No, pero cosificación. Es lo mismo. Y además van a salir los conceptos igual. Por supuesto, pero creo que aquí, cuando hablamos de ponderación, yo estoy hablando, por ejemplo, del feto viable, ¿m? Y de circunstancias psicológicas normales. Pensemos en ese caso. Bueno, ponderando las circunstancias y considerando la viabilidad del feto y considerando la situación mental de la mujer, etcétera, no podría ser legítima una posición, porque tú planteaste el momento de la concepción o la fecundación, llamémoslo así, no podría ser legítima una posición que dijera desde el inicio, si hay una vida viable, es un deber mantenerla, y es una carga que se le puede imponer razonablemente a la mujer si esa mujer no acusa una descompensación psicológica fundamental, y además el Estado le garantiza condiciones para que pueda llevar adelante esa carga. Imponerla. Y además se pueda establecer condiciones, estamos hablando de carga, se le puede imponer esa carga. Entonces, bueno, no sé, yo no sé qué argumento tienes para decir que es brutal, digamos. Me gustaría que lo planteara porque es fuerte la calificación. Basta con la opinión de una mujer que está embarazada y que quiere abortar, y que tú le dices que tiene una carga y que el Estado le da las condiciones para que siga con ese embarazo. Eso es brutal. Y eso está en la raíz de la demanda que... Ese argumento sirve para una mujer de 40 semanas, una mujer de 38 semanas también es brutal, entonces para ti. Digamos. Es brutal entonces para una mujer de 38 semanas que no quiere seguir con su embarazo. No conozco una mujer de 38 semanas. Te voy a dar un documental para que tú lo veas de casos donde yo estoy de acuerdo que se aborte en esas 38 semanas cuando son condiciones así, porque la carga es tan feroz para esa mujer en ese minuto que no puede. Claro, pero eso es lo que pasa, Silvia, es que eso es lo que tú planteas, es, mira, lo decía Márquez, es una Robinsonada, o sea, utiliza un ejemplo que puede existir, pero no, es que espérate, que estamos hablando de un problema social, y de verdad lo que uno se encuentra en la calle no son 40.000 mujeres que estén diciendo quiero defender el derecho de la mujer con 38 semanas. Pero tu argumento, hazte cargo de tu argumento, que lo aplicas de una forma totalitaria para un sector y no lo querés defender. Porque intento establecer efectivamente la capacidad de plantear síntesis a partir de realidades sociales. Pero espérate, tú siempre vas a tener soberanía. Condición... ¿Qué significa soberanía sino dominio absoluto sobre el propio cuerpo? Exacto. Sí, pues. Hazte cargo entonces. A ver, a mí me gustaría decir algo. Yo entiendo lo que Darío quiere decir cuando dice brutal en respuesta a lo que estaba sugiriendo Hugo, de que la carga se imponía con total prescindencia de la voluntad de la mujer. Entonces la mujer como lo que había en Chile antes de la ley de aborto en 3 causales, en que daba lo mismo, ese era el ejemplo que estaba poniendo Hugo, da lo mismo cuál es la envergadura de la carga para la mujer, da lo mismo cuáles son las circunstancias. No da lo mismo. No, tú estabas poniendo como ejemplo una posibilidad que alguien podría considerar el estado en el que se encontraba la mujer, el estado en el que se encontraba psicológicamente, el contexto. A lo que Darío decía que era brutal, y eso me parece razonable precisamente por lo que antes había dicho Hugo, es que en un contexto de un problema que requiere ponderación, lo brutal es ignorar que el problema requiere ponderación y ser totalmente unilateral. Y para ser ecuánime, totalmente unilateral en un sentido o totalmente unilateral en otro sentido. La legislación chilena, hasta la ley de aborto en 3 causales, era totalmente unilateral en un sentido. Entonces, en esa, precisamente porque es un problema de ponderación y se negaba la ponderación, era una legislación brutal. ¿Brutal en qué? Brutal en su desconocimiento del otro polo de la ponderación. El otro polo es que hay una mujer que sufre una carga que no quiere. Y entonces, cuando hay una mujer, eso no quiere decir, el hecho de que haya una mujer, una persona
para decirlo más genéricamente, que sufre una carga o que tiene una carga que no quiere, no es un argumento para eliminar la carga. La pregunta es, ¿cuál es la carga que la justifica? Pero el hecho de que sea totalmente indiferente, como era, que haya una persona que sufre una carga que no quiere, totalmente indiferente, y no solo eso, sino que sea una carga penal, era, creo yo, brutal en el sentido de era totalmente indiferente a la existencia de la mujer. La ley de aborto en 3 causales se mueve un poco hacia reconocer la existencia validada del interés de la mujer. Y yo creo por eso que la solución razonable, y yo no estoy diciendo que el tema está zanjado teóricamente, Silvia, ni nada de eso. Lo único que estoy diciendo, una cosa que, dada tus constantes apelaciones a lo que pasa en Holanda y Alemania, yo diría que es razonable decirlo, es tomemos nota de que esta es una discusión que no pasa por primera vez en Chile, que en el mundo entero han habido 30 o 40 años de discusión y lentamente el mundo ha ido convergiendo hacia una solución. Lo cual es una razón para pensar que es una solución que da cuenta de las dos cuestiones que están en ponderación. Y por último, en Alemania, lo que la mujer necesita es un certificado durante el primer periodo, es un certificado de que ha ido a un proceso de acompañamiento de 3 días. No necesita una autorización del médico. La decisión no es del médico, no es del cura. Lo que es del médico, el del cura o quien sea, es dar un certificado de que ha estado en 3 días de... Y que está en condiciones de abortar. La decisión no es... La decisión es de la mujer, precisamente porque aquí hay un problema, hay una necesidad de ponderación. Déjame hacer una ¿síntesis? No voy a hacer síntesis. Nos queda muy poquito tiempo, pero la discusión en el Parlamento acá falta mucho que llegue. Entre otras cosas porque el proyecto de ley de aborto libre, sobre todo si que la demanda incluye gratuidad, recae exclusivamente en el presidente de la República. Y volvemos un poco a lo que dijo Fernando H. al principio, que es un gobierno que a todas luces no tiene ningún tipo de simpatía por el aborto libre. ¿Qué factibilidad práctica hay de que pueda presentar un proyecto de aborto libre gratuito? Ninguna. Cero. O sea, por lo tanto. Pero la oposición podría presentar un proyecto de despenalización del aborto libre, por ejemplo, y eso sí lo pueden hacer porque no sería gratuito en este caso. Claro, pero no sería grupos que plantean el tema de la gratuidad. Pero está bien, pero es una forma de avanzar desde la oposición y poner el tema del debate y que se genere un debate sin la gratuidad porque lo tienen. Yo no sé si es de la oposición, yo creo que tiene que ver más bien con grupos feministas. Sí, no, está bien, pero tiene más bien con esa clave. Yo creo que ahí se mezclan dos cosas, porque una cosa es la gratuidad y otra cosa es la licitud, ¿no? Que un proyecto de ley que autorizara a la mujer con un sistema de plazos, 12, 14 semanas, lo que sea. Eso no es iniciativa exclusiva del presidente de la República. No, porque no tiene gratuidad. Ahora, lo que ocurre es que si se dictara un proyecto de ley de ese tipo, lo mismo que pasó con el aborto en 3 causales, toda la discusión sobre despenalización, legalización, etcétera. Hay gente que dice, ven que el proyecto de ley de aborto en 3 causales crea un derecho para la mujer porque toda la discusión de la objeción de conciencia, etcétera. Yo creo que eso es toda una confusión. Lo que el proyecto de aborto en 3 causales hizo y lo que haría o podría hacer un proyecto de aborto por plazo sería remover la ilicitud. Ahora, ¿qué pasa si se remueve la ilicitud? Si la prestación, el aborto como prestación médica deja de ser ilícito, como ocurrió en esas 3 causales y como podría ocurrir si hubiera una ley en las dos en el plazo, lo que ocurriría sería que esa prestación pasaría a ser una más de las prestaciones lícitas que el paciente respectivo, en este caso la mujer embarazada, podría solicitar. Sí. Y a esa prestación se le aplicaría el régimen legal general de todas las prestaciones médicas. Y ese régimen legal general hoy día dice el paciente tiene derecho a la prestación adecuada, pero la prestación que él quiere, dentro de las que son adecuadas, etcétera. Y claro, en cuanto a la gratuidad, estaría sujeta a la organización del sistema de salud. Y entonces la parte gratuita, creo yo, llama a otro problema, que es la salud como derecho social. Por eso hay que ponerle atención, por eso es lo que yo insisto, que hay que ponerle atención. Entiendo que el tema fundamental es ese, la despenalización, pero hay que ponerle atención también porque son lo que estas vanguardias se están planteando, y me parece muy bien,
efectivamente que hay un tema también de política pública centrado que logra concretar el tema moral con el tema también de sistema-sociedad que tenemos. Y eso me parece al menos relevante de mirarlo, y obviamente me sumo como activista en ese espacio, pero digo, al menos hay que empezar a incorporar un debate que el complejo es más sofisticado. Ahora, yo, de hecho, me permite, Fernando, solo quiero citar, porque además dentro de lo que tú planteaste, Silvia, hay una frase que la anoté. Cuando tú dijiste así entre medio, a propósito de Alemania y la evaluación del psiquiatra, dijiste, bueno, y por supuesto, el psiquiatra es gratuito. Cito esa frase, eso es, resumiste exactamente, yo creo que lo que se está planteando. Esa obviedad de la atención gratuita, por ejemplo, de ese psiquiatra, es parte de la discusión que yo creo que está en el centro de la organización. Mi único punto respecto de la gratuidad, que cuando tú incorporas en Chile en una política pública el concepto de gratuidad ejecutivo, automáticamente lo que señalas inmediatamente es que ese proyecto de ley va a emanar del Ejecutivo, porque es el que tiene potestad constitucional hasta que no pueda ser cambiado aquello de utilizar recursos públicos para este tipo de políticas públicas. Bueno, salvo que esa gratuidad sea en el contexto de la gratuidad que existe hoy día o en el contexto del sistema médico, del sistema de salud público hoy día. Entonces ahí no hay nuevo gasto. ¿Cómo que no hay nuevo gasto? O sea, tú estás llevando un tipo de prestación que no se hace hoy día y agregas un tipo de prestación extra, vas a incurrir en un gasto extra. Claro. Ya, bueno, pero es el mismo sentido en que cuando tú creas un delito penal vas a incurrir en nuevo gasto porque va a haber más presos. Entonces, claro, va a ser más caro, pero el punto es el proyecto mismo. Y por eso es que el proyecto de ley del delito penal un proyecto que crea un delito penal no es iniciativa exclusiva. Porque la cuestión es que directamente crea un nuevo gasto, una política de gratuidad. Lo que ocurre es que hay una ley que dispone que hay económica, financiera interna del sistema en su conjunto que tiene que ver. En la medida en que es necesario asignar la partida presupuestaria para cubrir el nuevo gasto que el proyecto de ley significa, es de iniciativa exclusiva. Tenemos que irnos. Sí. Agradecemos a Silvia, Fernando, Hugo y Darío por haber estado aquí con nosotros, y les cuento que hay brunch asados sábados, domingos y festivos en restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago, lo mejor de la gastronomía de delicioso brunch familiar de 13 a 16 horas, coctelería con espumante y bebidas gaseosas ilimitadas, 29.900 pesos por persona con IVA incluido.